Listo. Vamos a continuar entonces con el diseño de este gigante en ZBrush, con la escultura digital que habíamos venido abordando. Pues bueno, inicialmente, en el video previo, lo que hice fue construir esta, digámoslo, malla básica, un volumen básico de una figura humanoide, pues en este caso con las proporciones iniciales para el gigante. Em, bueno, también quiero aclararles que este video está un poco acelerado y es por el hecho de que en los videos previos, pues como estamos haciendo cosas, digamos que son tan repetitivas, para que no se haga tan monótono y tan largo. Entonces, el video está acelerado creo que a un 75%. Es decir, es muy poco. Del 100% de velocidad que tiene el video, le quité un 25, pues le aumenté un 25% de velocidad. Entonces, obviamente, pues yo no trabajo a esa velocidad, pero tampoco dista mucho de lo que de la velocidad real. Aquí, bueno, lo que estoy haciendo es ajustando proporciones en la parte de acá de la espalda, los glúteos, con la brocha que se llama Clay Build Up, que me ayuda como a crear líneas. Justamente es lo que estoy haciendo. De hecho, em, después cuando les muestre algo más como del apartado de anatomía, van a ver y van a entender por qué estas líneas las hago con las formas que las hago. Con estas líneas de Clay Build Up o la forma en la que esculpo, básicamente está siguiendo em, la forma de los músculos del cuerpo. Entonces esto ayuda pues también como a darle sentido, por lo menos digamos, pues anatómicamente hablando, al diseño del personaje que estamos haciendo. Nuevamente acá, redondeando un poco los glúteos, la anatomía de los glúteos, aunque no la vamos a ver porque, o sea, el personaje no va a ir completamente desnudo. eh, pero igual pues es un buen ejercicio para practicar la parte de anatomía. Acá reforzando un poco más los trapecios. Miren que la forma en la que esculpo, es decir, la forma en la que escojo em, poner el trazo de las líneas, es decir, su dirección, no es, no es un accidente. De hecho, la dirección de esas líneas es justamente porque esa es la dirección que cubren los músculos. Entonces, cada que ustedes me vean a mí esculpiendo las líneas en los músculos es porque justamente esa es la dirección que tienen los músculos en el cuerpo humano. En este caso acá en el deltoides o el músculo de los hombros. Marcando un poco acá la séptima vértebra, que es una de las, pues esa vértebra se nota mucho atrás debajo de la nuca, pues detrás de la nuca. Haciendo un poco de volumen aquí, debajo de la papada, ¿cierto? Porque igual es un gigante, tiene, como les decía, depósitos de grasa, entonces no es alguien completamente joven, ni delgado, ni un em, deportista fitness, entonces tiene, claro, tiene sus depósitos de grasa, sus bolsitas. Aquí cuadrando el ancho de la caja torácica, área de las costillas. Aíslo visualmente los brazos, o escondo los brazos para trabajar mejor en ello.
Acá esculpiendo un poco el área de las dorsales. Bajando un poco de volumen acá debajo de las costillas. Simplemente buscando como unas proporciones que se acerquen a lo que tengo en mente para ese personaje. Dándole un poco más de volumen al área de los tríceps, que es el músculo que tenemos detrás de los bíceps en el brazo. Que voy a empezar a darle un poco más de forma a las manos. Pronto también lo que voy a hacer es insertar los dedos, como tomando un pedazo de plastilina como les he mostrado anteriormente para adjuntarle al área de los dedos. Y llenando más los omóplatos, que son estos huesos grandes que tenemos en la espalda y sobresalen. Y a la vez cubriéndolos pues también con algo de masa muscular, de grasa. Que no es un personaje delgado, no es ningún flaco. Escondo los brazos para cuadrar el gesture o el gesto o la pose natural que tiene el cuerpo desde atrás, que se parece un poco a una letra S. Es un gesto, es una curva muy elegante, es muy bonita en realidad. Carece de toda rigidez y es como un error en el que caen muchos inicialmente y es que hacen el cuerpo muy rígido, pero es simplemente por cuestiones de falta de práctica. Aquí insinúo más la clavícula, el hueso de la clavícula, que sobresale bastante en algunas personas más que en otras, sobre todo cuando son más delgadas o cuando hacen mucho ejercicio. Nuevamente, como les había dicho, se conecta acá con el esternocleidomastoideo, que es el músculo que va detrás de la oreja, pasa por todo el cuello y luego se conecta con la clavícula. Que voy a darle un poco más de tamaño a los pies, hacerlos un poco más grandes, escalarlos. Lo mismo que las pantorrillas, dándoles un poco más de volumen y arreglando también un poco el gesto de las piernas en la parte de acá abajo. Porque la tibia, que es el hueso, pues básicamente el hueso de la espinilla o pues ese hueso largo que tenemos desde la rodilla y que sostiene toda la parte inferior de la pierna, tiene una curvatura muy bonita, pues muy elegante y tratando pues de mantener también esa curvatura. Aquí con la brocha Move cuadrando proporciones de los brazos, los aíslo visualmente y pues invierto la visibilidad para quedarme solo con los brazos y esculpiendo un poco mejor el bíceps hacia donde se dirige porque el bíceps o sea, la cabeza inferior del bíceps se adjunta en esa parte del brazo.
De hecho, pues, la palabra griega para cabeza es seps, ¿cierto? Cabeza. Cabeza es sep y bi es dos, entonces por eso se llama bíceps. El tríceps tiene tres cabezas, ese músculo tiene tres cabezas, o pues son llamadas cabezas, que son los lugares a donde se inserta el músculo. Y por eso se llama tríceps, porque tiene tres llamadas cabezas. Acá reforzando un poco más cómo sobresale el hueso del codo. Y simplemente reforzando, cuadrando un poco mejor las proporciones del brazo. Proporciones y curvatura natural del brazo. Igual como es pues un compañero tan grande, es un gigante. Y en mi mente, o sea, en mi diseño, en lo que quiero crear de ellos, sus brazos son muy largos. Claro que les sirven para alcanzar. O sea, después de todo, ellos son muy grandes, son gigantes. Pero los brazos son largos porque les son útiles. Ellos son fuertes y pueden tener brazos largos para alcanzar más fácil cosas que hay en los árboles, eh, para usar su fuerza de una manera mucho más productiva, con manos y brazos tan largos. Nuevamente con la brocha Move, cuadrando un poco mejor proporciones, haciendo que se vea bien desde cada ángulo, porque después de todo estamos trabajando en 3D y es muy necesario que todo lo que hagamos se vea bien desde todos los ángulos y que estemos trabajando de esa manera. O sea, que estemos chequeando. Miren que yo chequeo desde arriba, chequeo desde abajo, perfil, frontal, porque tenemos que ver que todo, desde todos los ángulos, se vea como debería verse. Así que es muy importante chequear desde todos los ángulos cuando estamos trabajando en 3D. Aquí la pelvis está muy sobresaliente, entonces la puedo meter un poco más. Como les digo, después de esto, o sea, como todavía estoy haciendo, em, digámoslo, la base de anatomía, después de esto puedo tomar la referencia de luchadores de sumo, de alguien grande, pues realmente grande para empezar a trabajar mucho mejor la anatomía y detallarla de manera mucho más consciente y consecuente. Aunque es un personaje fantástico, tenemos que basarnos en conocimientos de anatomía real. Porque claro, o sea, si esto va a ser para cine o videojuegos, que es una industria en la que de todas maneras pues siempre se inyecta un grado de realidad dentro de la fantasía. eh, Porque después de todo, si tenemos un personaje basado en un humano y la anatomía se ve fea, se ve mal, pues obviamente el público que es tan exigente hoy en día, el público es muy exigente porque Internet nos hace saber muchas más cosas. Entonces, claro, el público es muy exigente y van a encontrar este tipo de errores, van a encontrar ese tipo de falta de calidad y profesionalidad en el trabajo y eso va a arruinar cualquier tipo de producción en la que los productores pueden invertir mucho dinero. Entonces, por eso siempre van a necesitar artistas con muchas capacidades, con mucha calidad en su trabajo, con muchos conocimientos de anatomía y de cualquier cosa que necesiten en su trabajo, que son siempre necesarios para llevar cualquier diseño que hagamos a feliz término, que el cliente quede feliz con todo lo que hagamos.
Continúo guardando el archivo, siempre estoy guardando el archivo constantemente, no sé, por lo menos cada 10 minutos, cada 20 minutos. Miren, acá lo que hice fue duplicar la herramienta. Voy a empezar a cambiar un poco las proporciones porque este va a ser un humano que me va a servir de escala para el personaje. Entonces lo que hago es enmascarar, invierto la máscara y escalo esto de manera tal que el personaje parezca más un humano que un gigante. Entonces cambio las proporciones un poco, hago el torso más pequeño, lo voy a hacer un poco más delgado, la cabeza un poco más grande porque la cabeza está muy pequeña, muy estilizada. Entonces un poco más grande para que se ajuste un poco a las proporciones de un gigante. Bajamos un poco de barriga o de abdomen, lo hacemos más delgado en sus proporciones, más proporcionado, más que parezca un hombre. Espalda menos ancha, lo mismo en los brazos. Y ya que tengo como esas pequeñas proporciones, voy a modificar su escala o su estatura de acuerdo al tamaño que este gigante va a tener. Más o menos ahí creo que estaría bien la escala para que nos indique que esto es un gigante. Entonces el modelo de la derecha es simplemente mi escala de un ser humano. El de la izquierda es mi escala del gigante, que es el gigante pues, con el que estamos trabajando. Y vamos a continuar con él. No recuerdo qué estaba haciendo acá, la verdad. Vamos a ver. Me sorprendo a mí mismo. Creo que iba a abrir las piernas un poco, abrirle las piernas un poco más al modelo. Ah, no, se las iba a hacer un poco más bulky, más fuertes, más gruesas. Son un poco un poco delgadas para mi gusto. Porque de todas maneras, si tienes un torso así de ancho, debes tener unas piernas que soporten todo ese peso que tienes arriba. Entonces, hay que siempre tener guardarle esa lógica, ese sentido a todo lo que estamos creando. Formando un poco mejor los talones. Igual pues los pies todavía no estamos trabajando en ellos, pero nuevamente dándole forma básica a todo esto. Acá creo que voy a crear los dedos, nuevamente, los dedos del personaje. Aplanando esta área acá. Esculpiendo un poco para redondearla y no quede tan perfecta, más orgánica. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a venir con una brocha que crea o inserta cilindros y voy a insertar un cilindro para un solo dedo, para una falange, una de las falanges de los dedos, en este caso el índice. Esta falange la muevo y la copio para crear una segunda falange. La escalo, la roto desde todas las perspectivas, siempre muy pendiente de todas las perspectivas, dándole el gesto que tienen los dedos naturalmente. Si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes tienen la mano suelta, los dedos tienen una curvatura muy sutil, no son completamente en su estado natural, los dedos no están rectos. Y eso es uno de los errores que comete la gente cuando dibuja manos. Muchas veces cuando dibujan manos, las dibujan como si estuvieran rectas. Las manos no están así. Las manos en su estado natural tienen una curvatura leve en los dedos. Y eso es algo que tienen que ver cuando ustedes están esculpiendo o dibujando. O sea, tienen que observar mucho. Deben observar las cosas. Miren, por ejemplo, el tamaño de este dedo a comparación de nuestro humano. Es un dedo bastante grande. Entonces acá tenemos el dedo índice.
Igual la curvatura que le estoy dando está un poco estilizada, es decir, los dedos no tienen una curvatura tan exagerada en su estado natural. Pero como es un personaje, pues después de todo tenemos cierta licencia artística y lo que quiero hacer es que las manos tengan una posición algo estilizada. Hago acá un corte. Para hacer el dedo un poco más corto y para que no nos sobre tanta plastilina. Adjunto la plastilina pues para que todo quede como integrado y empiezo a hacer la sugerencia de las protuberancias de las falanges saliendo a través de la piel. Los nudillos, todo eso. La protuberancia del hueso. Punta del dedo un poco. Entonces lo que hago es como medio darle forma a un solo dedo. Miren que lo que estoy haciendo es como esculpiendo un dedo o una sugerencia de dedo, pues ya la compresión de la piel en la parte interna. Si ustedes miran su dedo, tienen, pues ya la piel se encuentra comprimida en ese lugar. De tanto que lo doblan, ¿cierto? Llevan toda una vida doblando el dedo. Acá lo ubico un poco mejor y lo que hago es duplicar para crear el dedo de la mitad. Este gigante lo voy a hacer solo con 4 dedos en la mano, entonces va a tener su dedo del medio, pues su pulgar, su dedo índice, el del medio y el meñique. Nuevamente copiamos el meñique y lo escalamos, lo hacemos un poco más pequeño. Y luego simplemente lo rotamos para que tenga nuevamente, como les digo, la pose natural de los dedos de la mano. Luego acomodamos la mano a la estructura base de la mano un poco mejor para que se ajuste bien a los dedos. Y luego juntamos toda la plastilina. Es una operación que tiene Cyrus que se llama Dynamesh, que lo que hace es como combinar la plastilina, juntarla de manera tal que no hayan espacios ni diferencias. Pues ya tengo este modelo con unas manos muy básicas y creo que vamos a empezar a trabajar en la cabeza y en el rostro del gigante. Para ese modelo recuerdo que hice pues como varias sugerencias de rostro o de cabeza. El cráneo desde ese punto de vista, desde ese punto de vista superior que estaba mostrando, tiene la forma de un huevo, haciéndose más ancho hacia atrás y en el área de la frente haciéndose más angosto. Nuevamente guardando y arreglando proporciones en los músculos de la espalda.
deltoides. Guardo nuevamente el archivo. Y continúo. Aquí lo que hice fue duplicar la subtool. Ah, no, inserté un cilindro. Ese cilindro va a ser las veces del ropaje que va a tener el personaje. O uno de los ropajes que va a tener el personaje, porque pues de todas maneras va a tener como varios elementos. Entonces comienzo a adaptar esto con la brocha Move. Bajo la resolución y aplico Dynamesh, que nuevamente es una herramienta, les voy a explicar después cuando estemos en la parte pues, del software. Y lo que hice fue duplicar y hacer más pequeña esta parte para crear como eh, como un pequeño cinturón. Con la brocha Move simplemente muevo partes de aquí a allá para tener el cinturón donde necesito tenerlo. Acá hago pues como la pequeña sugerencia de un mamut. Nuevamente guardo el archivo y ahora sí voy a continuar ya como con exploraciones de la cabeza del personaje, creo. Simplemente muevo la plastilina. Hago la frente un poco más em, brusca. Lo que les digo, la forma de huevo. Se ensancha, pero en este caso a este pequeño gigante acá le voy a hacer la frente como cuadrada. Que tenga un cráneo bastante fuerte y peculiar. Hago la sugerencia de arrugas en el cráneo. Pues como ya digamos lo que no es muy joven, entonces claro, la piel se arruga de hacer gesticulaciones, de mirar feo. Comienzo a escribir o a escribir, no a sugerir las orejas. Y las comienzo a jalar simplemente para tener su forma aquí de una vez. Sigo moviendo las orejas para darles un poco más de forma y ya voy a comenzar acá como con la gesticulación del rostro. O gesticulación no, como en las formas básicas del rostro. El área de las cejas, volumen de la boca, labio inferior, mentón,
aquí reforzando un poco el macetero, que es uno de los músculos del maxilar inferior, de la mandíbula, haciendo la sugerencia de los hoyitos de la nariz. Ahora vamos a darle a Paint una esfera y con esta esfera voy a crear los globos oculares de este muchacho. Vamos a hacerlos un poco más grandes. Y después los ubicamos en tamaño, escala, profundidad, ubicación. Lo duplicamos y ahí tenemos los ojos del gigante. Y empezamos a esculpir sobre ellos. Están en una tool diferente. Y mientras estén en una tool diferente, mientras podamos o queramos hacerles eh, o sea, mientras queramos esculpir sobre ellos, ya no vamos a tener problema. Acá nuevamente cuadrando el tamaño de la mandíbula, el ancho de la mandíbula, para darle también carácter a nuestro personaje, para que no se vea como alguien débil, sino por el contrario, con una mandíbula ancha va a parecer mucho más grande y más rudo. Con la brocha de estándar, que me gusta muchísimo, comienzo a marcar expresiones o líneas de expresión en el rostro. Modificando también la expresión de los ojos y de la boca, que en ese momento no me gusta para nada. Adjuntando más depósitos de grasa, más grasita en la cara. Cuadrando un poco mejor el hueso del pómulo o cigomático. Hueso cigomático, así, ese es su nombre. O el cigoma. En inglés se llama Zygomatic Bone. En español creo que es cigoma, pero no recuerdo, porque es que la mayoría de los cursos que yo veo son en inglés, entonces me acuerdo mucho del nombre de los huesos en inglés. Entonces miren cómo comienzo a modificar el cráneo, por lo mismo que les decía anteriormente, por esta idea que tengo de que estos gigantes dentro de su tribu, por jerarquía, pelean, o sea, uno de los métodos de pelea que tienen es a cabezazos. Eh, entonces estoy haciendo un cráneo bastante grande y em, brusco en su forma, ¿cierto? Tosco en su forma, justamente para eso, para crear para sustentar esa idea. Digamos que este personaje en algún momento va a llegar a una animación, a una historia. Entonces ustedes van a ver diferentes tipos, o sea, varios gigantes de esta especie luchando entre sí eh, por jerarquía, dándose cabezazos. Pues con un cráneo de esos a mí la verdad me parecería, pues eso me vendería la idea. Acá lo que hice fue copiar la herramienta de los ojos y comenzar a estirarla de manera tal que me da este resultado de un par de colmillos, y es porque como el cliente me había pasado referencias de los gigantes de Warcraft. Entonces, listo, vamos a integrar eso en nuestro diseño y a mostrarle también la posibilidad de que este gigante tenga esta característica en su dentadura. Entonces, eso fue lo que hice. Entonces, nuevamente, una dentadura o un maxilar inferior que sustente el tamaño de unos dientes de estos.
acá con Clay Build Up, cuadrando volúmenes, haciendo la quijada un poco más protuberante para que nos sustente el tamaño de esos músculos, de esos dientes. Creando espacio, ¿verdad? O sea, aíslo los dientes y empiezo a crear espacio para que quepan aquí en esta cavidad también, haciendo los labios un poco más grandes, o sea, todo en función de que esos colmillos se vean funcionales, se note que en ese espacio caben y que no estorban mucho. Em, si se dan cuenta, el modelo en este momento se ve como pixelado. O sea, supongo que notan que los cuadros parecen como si estuviera formado de pequeños legos. Y es porque aún no tiene mucha resolución. Yo puedo incrementar la resolución para que eso, em, de hecho aquí lo acabo de hacer, para que eso se pierda. Pero yo primero prefiero hacer todas las formas básicas antes de meterme a subdividir. Acá lo que hice fue que, o sea, yo previamente dupliqué la subtool, ¿cierto? La del cuerpo del gigante. Y esta es otra. Entonces simplemente la estoy duplicando para hacer un diseño diferente de otro rostro. Miren que el cráneo incluso lo hice mm, puntiagudo, como uno de los que teníamos en los conceptos, en los bocetos en 2D. Y esa es la razón, porque voy a comenzar a hacer otro diseño, otro tipo de diseño para el gigante en este caso. De pronto con ojos más pequeños, con otro tipo de expresión, o incluso acá pensando podrían ser de la misma especie, ¿cierto? Simplemente que hay gigantes con otro tipo de cráneos diferentes a los del resto, no sé. Cualquier cosa se puede dar, cualquier cosa se puede hacer, sobre todo en el diseño de un universo fantástico, que es básicamente lo que estamos haciendo acá. Aquí dándole volumen al orbital de los labios, al orbicular de los labios, al zigoma o hueso del pómulo, creando y escarbando grasita, grasa de la cara, depósitos de grasa, dándole más fuerza al mentón, dándole algo de grasita también en la parte inferior de la mandíbula, en el cuello, poniendo pues los volúmenes que tiene el cuello. A este le voy a hacer las orejas creo que un poco más pequeñas y posiblemente puntiagudas. ¿Cierto? Todo este tipo de cosas le cambian el look al diseño del personaje. Y justamente creo que eso es lo que busca un cliente también, tener ese tipo de variedad en los diseños. O sea, que un artista le entregue, yo qué sé, 6 7 8 10 12 diseños, eh, eso le da mucha más libertad a un cliente porque te dice, ve, me gusta mucho yo qué sé, la cabeza del diseño número 2 podríamos combinarla con los ojos o las orejas que tiene el número 4 y ese tipo de cosas. Entonces todo eso a un cliente siempre le va a traer beneficios y obviamente a ustedes también, porque si ustedes hacen eso, su cliente va a estar contento con su trabajo y los va a recomendar, le va a hablar bien a otros clientes de tu trabajo o a otros compañeros productores, yo qué sé. Bueno, acá creando nuevos volúmenes para el rostro, el orbicular de los labios dándole bastante volumen.
trabajando acá un poco en el ceño, volumen de las cejas. Acá lo voy a hacer mirando un poco más serio. Entonces lo que hago es enmascarar esta área de los ojos para que no me afecte la, los ojos. O sea, solo las cejas en este caso que las estoy modificando o bajando. Miren que nuevamente, como les digo, o sea, la resolución no es muy alta, pero yo así ya voy creando volúmenes, voy creando todo lo que necesito. Sé que todavía no hay detalle, todavía no puedo meter texturas, todavía no se ven las arrugas y ese tipo de cosas, pero justamente eso es lo que estoy buscando. Si me pongo a meter mucha resolución, si me pongo a darle control D, que es la forma en la que ZBrush le mete más resolución a un modelo, lo que hago es meterme en un problema. Es mucho mejor trabajar de esta manera liviana inicialmente. Porque es eso, estoy haciendo, aún es un boceto, aunque sea 3D, aún estoy haciendo un boceto. O sea, estableciendo formas iniciales. O sea, ustedes nunca se van a poner a hacer detalle para algo a lo que simplemente le están haciendo una estructura inicial antes. Aquí, como explorando a ver si otras formas de cráneos pueden hacer el trabajo. Aún así, si no me gusta, pues simplemente aplico Control Z, dándole esta sensación de que es un poco, pues tiene sus am, depósitos de grasa detrás del cráneo y cuando dobla el cráneo o el cuello hacia atrás se crean estas arrugas. Y acá comienzo a trabajar un poco más, ya como en el área de los ojos. Trato de hacer el volumen de los párpados envolviendo los ojos, muy importante. Pues como notan, le hice una nariz mucho más ensanchada. De hecho, tiene como una resemblanza a los chimpancés o a los gorilas. La quijada bastante ancha, se tiene una quijada muy muy ancha. Y acá ya comienzo como a explorar con diferentes... bueno, hago pequeñas arrugas o sugerencias de arrugas en la parte inferior de la papada. Y recuerdo que esta subtool o este pedazo o esta pieza de plastilina la dupliqué porque hay una parte en la que comencé a hacerle barba. Por lo mismo, quiero hacer diferentes exploraciones y después de todo no me imagino estos gigantes lampiños. Así que le comencé a hacer como exploraciones de cómo se verían con barba o vello facial. Por ejemplo acá. Entonces lo que hago es duplicar esta parte de plastilina y comienzo a sugerir acá con esta brocha con Clay Build Up a sugerir cabello o vello facial. Igual en el área del bigote. Miren que aún no se, o sea, no se ve el detalle, pero o sea, sabemos qué estamos haciendo, ¿cierto? Esto es básicamente eso, concept art. El concept art no es acerca de hacer piezas finalizadas súper bonitas, es acerca de sugerir. Acá le hice como una pequeña sugerencia de unos cuernos en la cabeza, pero no me gustaron, así que simplemente control Z. Aquí tengo ya como varias sugerencias o varias exploraciones también en 3D. Y nuevamente para presentación, ¿cierto? Para
exponer a nuestro cliente, lo que hice fue em, recortar algunos bustos de este personaje para, digámoslo, eh, mostrarle en un PSD o en una fotografía, en una imagen, eh, los diferentes, las diferentes propuestas. Igual aún así me parece que son pocas, pero la idea es presentarle más, pero como las diferentes propuestas de a dónde está apuntando el personaje, de a dónde podemos llegar. Van a ver acá que eso es básicamente lo que hice. Lo que hago es tomar screenshots dentro de ZBrush que me permiten ubicar la escultura de esta manera. Amplío el canvas, es decir, lo hago más grande o el lienzo o el documento del programa. Ahora hago lo mismo con este que tiene barba. Desde adelante, desde atrás. Nuevamente simplemente como para presentación, para mostrar algo de avance al cliente acerca de cómo van esos diseños. Y tal como hicimos con el de arriba. Desde atrás, adelante. Vista frontal. Y ahora acá ya lo que hago es desactivar simetría y comenzar a adjuntar detalles que me permitan justamente eso, quebrar la simetría. Porque ninguno de nosotros es perfectamente simétrico. Y mucho menos creo que un gigante de esto sea completamente simétrico. Entonces, hacer un lado de la cara más torcido, la boca también algo torcida, arrugas en un lado que no hay en el otro, la nariz chueca, un ojo más grande que otro, ese tipo de detalles que son muy útiles y que también nos ayudan a vender una idea de un personaje, sobre todo como les digo, un personaje de este tipo que son más bien como fuerza bruta, que son más bien como algo salvajes, ¿cierto? Aún así siendo pacíficos, pero son aún así también, eh, sí, salvajes, tranquilos, no se preocupan por la belleza física, al menos. Están más interesados solamente en ser, en sobrevivir, en vivir, en comer, en reproducirse, eh, en eso, en estar tranquilos. No se complican tanto por cremas antiarrugas o hidratación de la piel ni bloqueador solar. Así que ahí tenemos un poco más acerca de la personalidad de esos gigantes. Desde la parte inferior haciendo un poco más de creación de volumen en debajo de la mandíbula, entre el cuello, la papada. Nuevamente apago simetría, cambiar un poco el volumen de esta ceja. Si se dan cuenta la estoy haciendo un poco más grande, voluminosa, metiendo algo de carnita y grasita acá en el área de los párpados.
haciendo contracción de piel, compresión de piel o arrugas en estas áreas. De pronto, no sé, algún tipo de cortes en la piel, cicatrices. Ahí se dan cuenta que ya no es simétrico nuestro personaje y eso también le da un poco más de interés. Incluso el mentón, digamos lo que se mantiene haciendo algún tipo de puchero, entonces claro, su boca se va hacia un lado, el mentón también. Acá las orejas no son del mismo tamaño y la misma forma. Y es solo con mi brocha Move con la que me permito hacer este tipo de cambios. Un ojo más grande, más arriba que el otro. Todo lo que implique quebrar simetría de manera muy sutil. Un poco más de volumen en sus párpados para que el globo ocular se note que está siendo envuelto por la piel y el volumen de los párpados. Que eso es algo muy importante a la hora de lograr un personaje. Puliendo acá un poco más la clavícula, musculatura en los pectorales, más volumen para ellos. Algo de líneas de expresión, lo que llaman las patas de gallo, a las que tanta gente les teme. Algo de, nuevamente, compresión de la piel. O sea, no creo, este gigante no parece tener 20 años, ¿cierto? Digamos lo que está entre, lo que sería proporcionalmente a la edad humana está entre los 50 y algo, 60 y algo de años. Digámoslo, posiblemente los gigantes vivan más años, no sé, unos 300, 400 años. Entonces, si esa es más o menos la proporción de años, este gigante está entre los 220, 230 años. No es ningún joven. Entonces, por eso busco hacer todo este tipo de señalización en la piel, de que no está joven. Ya tiene una piel bastante comprimida. Es decir, lleva tantos, tantos, tantos años de hacer gestos que la piel ya en esos lugares ya se encuentra ajada, ya tiene muy marcadas las líneas de expresión, las arrugas. Y eso es lo que estoy queriendo justamente transmitir en este boceto. Trabajando un poco más en la forma de las orejas. Nuevamente guardo el archivo y vamos a trabajar un poco más. Ya trabajé un poco más en el que tiene la cabeza puntiaguda. Ahora voy a pulir un poco más este que tiene la cabeza más cuadrada. El que puede pegar tremendos cabezazos. Con la brocha Move, moviendo proporciones. Ahora Clay Build Up me ayuda a construir parte del cráneo de atrás. Hacer la sugerencia de pronto de arrugas o compresión de piel, o incluso acá estoy creando. Miren esa protuberancia que tiene en el cráneo. Esa es la que me imagino con la que o sea, chocan fuertemente cuando están luchando. Un refuerzo natural de cráneo. Me imagino una masa
fortísima de, de calcio concentrada en esa parte del cráneo, que le permite proteger su cerebro contra un golpe justamente en ese lugar. Bueno, ajustando proporciones, mirando si se ve mejor con la frente más protuberante o más pequeña. Explorando. Incluso acá podría sacar una forma de eso. O incluso otro modelo, otra exploración. Acá solamente creo líneas de compresión de piel. Explorando también tamaños de volúmenes en la quijada, en el maxilar, en el tamaño de la garganta, pues los volúmenes que tiene la garganta. Y haciendo también algo de líneas de compresión en esa área, líneas de compresión de la piel.